hablaremos de algunos dioses nórdicos. 3 dioses tenemos hoy, 3 haces del Asgard de no mucho renombre, de segunda fila. Hablaremos de Uller, de Forsetti, que parece más italiano, ¿no?, que un dios nórdico, y de Vidar, que parece un cantor de tango. Uller era el dios que encarnaba el invierno. Era el hijo de Sif, su madre, la de la melena de oro. Tenía una melena de oro que alguna vez robó Loki. Era hijastro de Thor. Su verdadero padre nunca es mencionado en las sagas nórdicas. Algunos opinan que debió haber sido uno de los terribles gigantes de hielo. Uller amaba el frío. A mí deme el invierno, decía es la frase acuñada por Uller. También se deleitaba con la caza y se lo representaba con un carcaj lleno de flechas, naturalmente, y un arco enorme. Su residencia era Idalir, un valle de árboles de donde él sacaba la madera para construir sus flechas. Uller inventó los patines. Ese es mi tipo. Inventó los rollers. ¡Qué grande! Y era famoso por la velocidad que conseguía con ellos. Dice que los patines de Uller eran mágicos y tenían la propiedad de hacerse barco. En vez de hacerse humo, se hacía barco. Esa es una metamorfosis extensa, porque hay que recorrer mucho trecho para pasar del patín al barco. Y sin inventar el barco, ¿no? El barco lo inventamos ayer. Ayer, ya está, tiene un día de vida. Entonces, pero fíjese que tiene sentido, porque cuando Uller patinando llegaba al mar, los patines se le hacían barco. Y en esas 2 naves, es decir, eran 2 barcos. Muy bien, claro, qué lindo. Continuaba el viaje el piola de Uller. Esto explica la forma de los drácar, los barcos vikingos, que eran parecidos a un patín, como si usted lo ampliara de abajo. Exactamente. Como un catamarán de Apares. ¿Vale? Y el catamarán no es otra cosa que los 2 patines de Uller con un barco encima. Con un palo en el medio. Como dios del invierno, Uller era considerado muy importante, dado que en aquellas regiones el invierno es siempre. Bien. Después de Odín, era considerado un dios muy importante en el Asgard, contradiciendo incluso la organización de esta charla, que prometía hablar de dioses de segundo orden. Claro. Bueno, era nada menos que el que venía atrás de Odín. Por los patines. Uller reemplazaba a Odín en invierno, en el más estricto invierno, no en todo el invierno, en el centro mismo de la temporada invernal. Y entonces ejercía un total dominio sobre el Asgard e incluso sobre Frigga, repito, la esposa de Odín. No dan detalles acerca de si ese dominio suponía una conexión física sobre ella o bajo ella. Dios te cuide de los vicedioses, ¿no? Por si acaso. Como Uller era muy parco, era muy amarrete, corregiré, nunca regalaba nada a la humanidad, como si la parquedad implicara mezquindad. Sí. El caso es que cada vez que volvía Odín en la primavera, la gente se ponía muy contenta y Uller terminaba su cruel reinado, me acuerdo del vals Añoranzas, y se trasladaba a sus moradas de primavera. Incluso parece que vivía en el infierno, y allí se había hecho amigo de Balder, el dios que se había muerto, recuerdan ustedes, Sí, y que naturalmente estaba en el infierno, porque al infierno no iban los malos, iban todos, porque eran malos todos. Porque no hay otra cosa que hombres malos, finalmente. Vio que todos los hombres son iguales, decían mi exnovia y Marx. Sí. Allí tenían, en el infierno, largas conversaciones, Balder y este amigo Uller. Hay que decir también que el infierno de los nórdicos no tenía ni llamas, ni calderas de aceite hirviendo, pero sí una perpetuidad un poco molesta, ¿no? Como cualquier perpetuidad. A Uller le dedicaron muchos templos. En uno de ellos, sobre el altar, descansaba un anillo sagrado sobre el cual se hacían los juramentos. Cuando uno quería jurar algo, iba al templo de Uller
ante el anillo hacía un juramento. Tenía el poder este anillo de reducir su tamaño tan violentamente que cortaba el dedo a cualquier perjuro que se lo ponía. Uy, Vos jurabas algo y tenías que poner el anillo en el dedo, sí. incluso enfatizando tu juramento. Te juro que... Rejurando. Y si estabas mintiendo, Te el lo anillo juro. se te lo juro yo, te lo juro que en mi casa no hay pan duro, y el anillo se achicaba y te cortaba el dedo. Ay, Dios. Me gustó muchísimo eso. No me gustó nada a mí la idea. Bien, este es Uller, me gustó, un dios interesante. Citemos al Tano Forsetti, otro dios. Era hijo de Balder y de Nanna, aquella hermosa chica que, no habiéndose muerto, acompañó de puro buena a Balder en el infierno. Se murió nada más que para acompañarlo. Forsetti era el más sabio, el más elocuente y el más gentil de los dioses. Por eso no tenía mucha importancia. Cuando su presencia en el Asgard se hizo conocida, los dioses le concedieron un asiento en la sala de los consejos. Siéntese, Forsetti. Y le encargaron que fuera patrono de la justicia y la rectitud, un cargo menor. Sí. Le entregaron como residencia el Palacio Glitnir, que tenía techos de plata, el calor que haría en verano. Nada más que el verano no era nunca. Claro. En la sala central se sentaba Forsetti, lo más pancho, sobre un elevado trono, y cada día resolvía las diferencias entre los dioses o entre los hombres. Era como un juez. Sí, claro. Y cuentan que nadie salía de ahí sin plena satisfacción. O sea, no era juez. Último dios, Vidar. Parece que Odín amó, por así decirlo, a la bella giganta Grid, que vivía en una cueva del desierto. Bueno, ¿cómo podía ser bella siendo giganta? Se preguntarán ustedes. Pregúntele a Baudelaire, ¿no? Algún esteta podrá decir, bueno, existe la belleza según el canon Sí, clásico, bueno. según el canon dionisíaco, y uno se enamora de una mina porque tiene la nariz un poco torcida, etc. El caso es que de esa unión nació Vidar, un muchacho muy fuerte, representado como un hombre alto y bien parecido al chancho. Bueno, cuando Vidar se unió con los dioses del Valhalla, o del Asgard sería mejor decir, le dieron una gran bienvenida porque sabían que su fuerza, tenía una fuerza hercúlea, si me permiten la expresión. Su fuerza serviría de gran ayuda en caso de bronca. Lo agasajaron con la famosa hidromiel de los dioses. Y Odín lo llevó incluso hasta aquel manantial donde las Nornas, las damas del destino, se encontraban tejiendo su tela, y allí Vidar iba a escuchar de boca de las Nornas el destino que le esperaba. Las Nornas eran tres, una era el presente, otra el pasado y otra el futuro, salvo en la India, donde donde eran dos. Tenía licencia completa. Se ocupaban de regar nada menos que el famoso fresno Yggdrasil, que era un fresno cósmico, que tenía las raíces en el infierno y las ramas en el cielo. Y ardillas correteando arriba para abajo. Ahí. Sí, una ardilla alcahueta que corría. Claro. El caso es que las tres hermanitas, las Nornas, respondieron, vaticinaron, que en la última batalla, es decir, en el Ragnarok, allá en el ocaso de los dioses, Odín moriría. Pronosticaron también que Vidar sería su vengador. Todo esto se lo dijeron a Vidar. Que sobreviviría a esa batalla del fin del mundo y gobernaría un mundo sobre el que mucho no se dice. Un mundo sobreviviente, un poco menoscabado, con toda probabilidad, pero lleno de esperanza, etcétera, etcétera. Esto lo conjeturo. A Vidar no le gustó mucho la noticia. La noticia de que Odín iba a morir y que todos los dioses iban a morir. ¿A quién le puede gustar? Pensó que no iba a ver más a ninguno de sus Claro, amigos. sus amigos, claro, sus pares, ¿no? Ser mortal es angustiante porque todos lo son. Solo se va a morir uno. Se van a morir los seres que amamos. Entonces, también le dijeron las Nornas
que él iba a ser el vengador de Odín. Vidar aceptó ese destino y empezó a prepararse para ese momento. Forjó y calzó un zapato enorme, porque se decía que ese zapato iba a ser colocado en la boca del lobo Fenrir para desgajar sus fauces. En realidad el lobo Fenrir iba a ser el que se iba a comer a Odín. Y ese zapato se fue construyendo de un modo curioso. Cuando los nórdicos, los zapateros, hacían zapatos, dejaban tiras de cuero que no usaban, las dejaban. Y se decía que Vidar mismo las recogía para construir aquel zapatón que iba a dar muerte al matador de Odín, al lobo Fenrir, también llamado Fenrir. Dicen que, más allá de la lenta confección del zapato, Vidar vivía muy triste en los bosques porque sabía lo que le esperaba a los que él amaba. Sabía que muchos de los dioses morirían y eso lo mantenía triste. Estaba en medio del bosque, sentado en un tronco, meditando sobre estas cosas. Y yo creo que todos nosotros somos un poco Vidar. Digo un poco porque por lo menos Vidar sabía que sobreviviría a él. Pero saber que la muerte existe es ya una mala noticia. Aparece esto en algún punto de los mitos nórdicos. Dice que los dioses eran enteramente felices hasta que se enteraron de que existía la muerte. Tal como los niños. Sí. Bien. Y como algunos hombres. ¿A quién quiere dedicar Estaba pensando, este asuntito, ¿no? De los dioses nórdicos? Alejandro, que en la cultura nórdica hay un dato que me gusta, especialmente yo que suelo ser descuidado con los objetos, y es esta vocación de hacer del desperdicio, del resto, una condición mágica y ulteriormente divina. Hablaba usted de las tiras de cuero. Recordé también por un momento ese Drakkar construido con uñas. La nave Naglfar, Naglfar. que era una nave utilizada por los malos en el Ragnarok, por los gigantes, las fuerzas del Exactamente. Jotunheim, los enemigos de los dioses, iban a venir a esa confrontación en la nave Naglfar, hecha con uñas. Hecha con uñas, que es una No, idea... porque un zapato hecho con cuero tiene algún sentido. Sí, una nave hecha con uñas tiene donde agarrarse también, cuando menos. Claro. Pero en cualquier caso, digo... Sí, un barco hecho con uñas es una rascada. Es una Discúlpeme el chiste digno de audiciones Está mejores muy bien, que esta. está muy bien. Digo, en todo caso, que es interesante una cultura que piensa su mitología en base a ciertos restos, porque es una cultura con algo de lingera, y uno también tiene algo de eso. Pero, básicamente, lo digo en serio, además, algo de cloyar, si se quiere. Pero, básicamente, estaba recordando una pequeña frase que encabeza uno de los libros más conocidos de una escritora llamada Marguerite Yourcenar, que dice que narra los tiempos de Adriano, y dice que hubo una época en que los viejos dioses ya no eran adorados por nadie. El siglo I, dice. Y el nuevo, exactamente, y el nuevo Dios todavía no era conocido No había por los hombres. aparecido, sí. Y dice, los hombres estaban solos. y los hombres nunca estuvieron más solos. Lo que pienso es que no es malo que el hombre esté solo cuando se trata de esa compañía que en ocasiones le da un sentido trascendente a la vida, pero en muchos otros casos no hace sino postergar la idea de la justicia, la idea de la redención, ya sea el perdón o el castigo, y yo estoy por el lado de la justicia. Digo, la idea de rendir cuentas, vamos, que está bien que se rindan en un tribunal supremo el día del juicio final, en el Ragnarok o cualquier otro Armagedón que a uno se le venga en gana. Pero no está mal también que los hombres sepan que finalmente en algún momento los dioses se han muerto y es hora de que ellos, es decir, nosotros, tomemos el destino en nuestras manos y decirle a aquella ilusión que si te he visto no me acuerdo, que no nos veremos más. Eso lo decide usted. No nos veremos más, se llama El Balsecito, que han compuesto Lucio de Mare, pensando en esto que acabamos de decir. ¿A qué otra cosa se puede referir sino a la angustia de Vidar ante la existencia de la muerte? Pero es un bello vals, lo ponemos muchísimo, más de lo que debiéramos quizá. Primero porque tenemos pocos discos, pero segundo porque nos gusta tanto que no podemos creer lo que nos gusta. Está muy bien ser vicioso de la belleza después de todo, ¿no? Y Irusta Fugazó de Mare cantan No nos veremos más.